Saludos, Kikosis. Aquí tenemos a Luis Parra con nosotros, que viene dispuesto a hablar de todo, inclusive de aquello. Fíjate, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Kiko? Sí, ¿se te ve bien? Bueno, tratamos siempre está bien. Te voy a hacer una pregunta muy fuerte, ¿Cómo no? difícil. Prepárate. ¿Tienes gasolina? No tenemos, pero tenemos que hacer lo que hacen todos los venezolanos, luchar para que esto cambie. Ayuda a decir, pagar para comprarla. No, o sea, no todos tienen para pagar para comprar, para No, que si sepa. tú sabes lo que estás vendiendo a $3 por Entonces, litro. entonces ahí, No. ahí es donde queda una gran discusión de lo que obviamente está ocurriendo en el país. Pero deberían meterle lupa porque se ha armado una corrupción enorme a través de la venta de gasolina. Es que precisamente, Kiko, es quizás uno de los grandes retos que tenemos nosotros en el país. El país no se puede ver en blanco y negro, y los que lo vean en blanco y negro entonces son calificados de colaboradores, de traidores. El país hay que verlo con la realidad. La industria petrolera fue vuelta un desastre, la corrupción, la ineficiencia, el caos, la improductividad, y todo eso es la consecuencia de lo que hoy vivimos. Pero quedarnos en el señalamiento, la industria no produce, se robaron los reales, está bien, ya todo eso lo conoce el mundo, lo conoce el país. ¿Y qué hacemos ante eso? Ningún planteamiento concreto. Hoy los venezolanos ya empiezan a visualizar que es mejor tener una gasolina a precios internacionales que el vicio que se está generando en torno a lo que es la distribución del tema de la gasolina. Fíjate, pero nadie lo dice porque entonces están pendientes del mundo virtual, que le caen a palo en las redes, que son costos políticos. Mira, y ahí es donde nosotros venimos a enfocar los planteamientos, soluciones. Cuando yo te así que me toca mi turno. Yo tengo que ganar los reales. Así es. Fíjate lo siguiente, Betancourt decía que el venezolano sentía que él tenía derecho a una gasolina barata. Cuando en el 27 de febrero se armó el zafarrancho, comenzó por el tema de la gasolina. Maduro, que no es caído de la mata, no subió los precios. Fíjate que te acuerdas que él amenazó, ya unos aparatos y lo dejó así, porque la gasolina es incendiaria en términos políticos, porque sube el pasaje, sube todo, los alimentos, porque necesitan transporte. Ahora, el tema de la gasolina es que en un país petrolero que refinaba en 1998 3 millones de gasolina, ahora no tiene ni para abastecer su mercado. Ese es el tema complejo. ¿Qué le hicimos al país que en vez de vivir mejor, ahora vivimos peor? Esa es la primera reflexión que uno tiene que meterse. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos mal? 21, y lo que hicimos mal, ¿qué fue? 21 años de confrontación política. Ajá, okay. 21 años de polarización que nos ha llevado a la destrucción de los sectores, de los actores de la vida activa nacional, y que lógicamente esos actores tienen una responsabilidad hoy de cara al país que tienen que asumir con mucha franqueza. Hoy reconocer que la industria petrolera es un desastre, bueno, no aspiremos que el gobierno lo haga, eso lo vivimos y lo vemos todos los venezolanos, pero reconocer también que hay una posible solución como Citgo, que tiene ingresos, que tiene capacidad de darle respuesta también a lo que hoy es la crisis en Venezuela, que un grupo que ahora se adueñó prácticamente de esos activos, que tiene una caja negra allí enfocada con un planteamiento internacional que nosotros cada día de verdad vemos con mucha tristeza cómo se alejan de lo que es la solución para la gente. No les importa porque la polarización es el gran negocio de estas dos cúpulas. Una que se niega a ver la realidad y la otra que se niega a buscar la solución. Entonces, si tenemos a Citgo y tenemos una propuesta concreta, todo el mundo dice, ¿por qué dentro de esta pandemia no nos podremos poner de acuerdo para buscarle soluciones por lo menos a los grandes males que aquejan a nuestro pueblo en estas circunstancias? Y buscar la política como la vía de entendimiento, no necesariamente que tú tengas que claudicar en tus posiciones y en tus aspiraciones para que eso sea una realidad. Pero uno de los problemas que hay es, entonces, para aprobar, descongelar esos fondos y buscar financiamiento, ir al Fondo Monetario Internacional, hace falta que la Asamblea lo apruebe, pero ahora tenemos la constituyente, la que tú presides y la que preside Guaidó. Yo lo resumo así, la Constitución es una sola. Tenemos que volver a la Constitución para salvar el país y para salvar una ruta democrática que nos permita la convivencia de todos los actores. Ajá. ¿Tú estás de acuerdo a reunir la Asamblea Nacional y darle la institucionalidad por que tiene? Por supuesto que el planteamiento por el cual insurgimos nosotros el 5 de enero
precisamente fue para salvar el poder legislativo, para volver a la normalidad y para acabar con la polarización del país, pero sobre todo inicialmente con la polarización del Parlamento, que tiene unas víctimas directas, casi 5.200 trabajadores allí, que se olvidaron que lo que querían era destruir a la masa laboral del país y ninguno se preocupó y se ocupó por darle, aunque sea una solución concreta. Lo segundo, Kiko, si nosotros mantenemos el discurso de lado y lado, de la polarización, los que se van del lado del gobierno porque se decepcionaron, porque ya no están de acuerdo con Nicolás Maduro, porque no creen en el PSUV ni en el bloque de la patria, entonces son unos traidores a la patria. Y por el otro lado, los que se atreven a criticar la cúpula del G4, que se apartó de la vía electoral y del camino electoral, que no entendemos y lo hicimos a lo interno primero. Dicen que usted agarró una plata, que el otro agarró Mira, una plata, que son unos vendidos. Mira, todavía, Kiko, estoy esperando las primeras pruebas de corrupción que obviamente nos señalaron. Nosotros salimos a denunciar hechos de corrupción en el país y lo hicimos en marzo del año 2019. ¿Y por qué se acercó diciembre y los primeros de diciembre fue donde quisieron alborotar todo aquello para tratar de enlodar nuestro nombre y todavía le estamos pidiendo pruebas de lo que hicieron de las denuncias? Sencillamente porque nosotros nos rebelamos ante eso en lo interno. Un parlamento que es un fracaso, se sientan, dialogaban, conversaban, se volvían a parar, lo negaban públicamente. Entonces es una mentira permanente y se olvidaron de que allí había un pueblo que estaba esperando soluciones, una ruta clara que le dijera, mira, si yo me siento a una negociación política, a generar un acuerdo político, eso no significa que yo esté vendiendo mis ideales de lucha, mi visión política, Luis, mi planteamiento pero ellos dicen político. que el día que eligieron la directiva, tu elección está respaldada por una operación del gobierno que impidió la entrada de los diputados. Y además no apareció la Mira, lista, eso es un clavo pasado, Kiko, es un clavo pasado y todo el mundo vio, porque aquí habían videos. El único que tenía acceso a pasar allí al hemiciclo sin ningún tipo de contratiempo era precisamente el diputado de La Guaira, Juan Guaidó. No tenía nada, porque se gozaba de los privilegios, de los enlaces, distinto a uno que tiene que llegar caminando, pasar del edificio Pajarito, la esquina caliente esa donde te agreden, te tiran botellas, te tiran de todo, bueno, y te amenazan. Ellos no, ellos entraban y salían en carro. Y eso lo hemos sorteado desde el año 2015, cuando llegamos allí. Desde el 6 de diciembre, cuando apenas fuimos electos, el 5 de enero una batalla campal para que nosotros llegáramos allí. Establecieron niveles de coordinación. ¿Qué ocurrió el 5 de enero? Bueno, que nosotros a las 9 de la mañana se lo dijimos, nos íbamos a rebelar como una fuerza interna. Entonces nos tildaron de traidor porque recibimos nosotros votos del PSUV. ¿Y quién dejó entrar el PSUV allí? ¿Acaso fuimos nosotros? Lo dejaron entrar precisamente ellos que estaban en esa junta directiva. Votaron un comité preliminar para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral por unanimidad. 7 diputados de oposición y 4 diputados del PSUV. Se volvieron a reunir, se volvieron a conformar en un comité preliminar para generar el comité de postulaciones electorales, donde designaron los otros 10 de la sociedad civil, 5 de la oposición y 5 del oficialismo. Entonces, ¿quién es más colaboracionista? Lo que ocurrió el 5 de enero, la Constitución, el único hecho constitucional que tiene claridad, es el día, hora y fecha, es precisamente la instalación de una junta directiva. Te dice, en el Poder Legislativo, en el Palacio Federal a las 11 de la mañana, todos los 5 de enero. Si usted no va, compañero, tú sabes que ese es su problema. Schwarzenegger, en la película Terminator, él decía, mira la mano, y le daba, tú. Entonces yo te hago el dedo para ir al corte. Vamos al corte y ya regresamos con Luis Parra. Seguimos con Luis Parra. Bueno, Luis, vamos a la historia de ese un lado porque apareció la Operación Gedeón. La Operación Gedeón, dice Guaidó, era un escenario de simulación en un juego estratégico. Sin embargo, se le pagó, se reunieron, hay una firma, y producto de ella, Vergara y JJ Rendón están fuera del equipo de Guaidó. Ahora, hay una campaña en las redes, hay varias, porque hay unos laboratorios que están enfilados. Producto de la discusión enorme que se ha armado en el país, están diciendo, fue el gobierno el que armó la Operación Gedeón. Fueron los que filtraron, fueron los que pagaron. Ahora uno lee al diputado alemán, al diputado zuliano, Alejandro Alemán, ¿es que se llama? Hernán Alemán.
te ama como mi papá. Entonces, y él dice, y él cuenta que habló, que Clive Alcalá estaba en conversaciones con la DEA, de manera que cuando él se fue por los Estados Unidos era porque ya tenía unas premisas, y echó unos cuentos allí, como los han echado todos los demás, en especial el Washington Post y el diario ABC, que contaron todito. Sin embargo, se dice, yo no fui, porque aquí hay una política del yo no fui. Cuando Guaidó va a reunirse con Diosdado, que aparece Marrero con una capucha, yo no fui. Tiene derecho a eso porque, digamos, la política también, ese tipo de cosas son importantes. Solo que el estado del país, el momento que estamos viviendo, hay un problema con la operación Gedón. Puede que la haya hecho el gobierno, ese no es el tema. El tema es que ir a buscar, así sea en escenarios de prueba, mercenarios, pagarle a mercenarios es un acto que devela tus propósitos hasta dónde eres capaz de llegar. Porque si tú dices que todos los escenarios de arriba, de abajo, del medio, del centro, están, caramba, quiere decir que tú eres capaz de cualquier cosa. Y eso sí, por supuesto, tiene que ser discutido, porque lo que está ocurriendo ahorita es que el país está diciendo casi en porcentaje muy grande que no quiere ese tipo de violencia, que quiere paz, que quiere salida, que está cansado de la confrontación. Apareció lo que las encuestas estaban diciendo, que había un centro político obstinado de esta peleadera. Y eso hace, entonces, que tengas que tener un tipo de debate distinto. Tú no puedes ser, la oposición no puede ser tan predecible siempre. Tú siempre sabes lo que van a decir, lo que van a hacer. Caramba, por lo menos hay que meterle originalidad, decir otra cosa. Pero en las películas americanas, 24 horas, ¿tú viste 24 horas? No, no lo he visto. Vela. Bueno, el presidente siempre es un tipo que dice las cosas más sensatas, que consulta, que antes de decir algo reflexiona. Es un estadista. Aquí no tenemos eso. Aquí quienes fungen de dirigentes son los que más taparazos se dan, para decirlo de una manera, los que más invierten en la confrontación. Aquí Maduro todos los días dice, yo voy al diálogo, yo voy a negociar, y no le pone fecha ahora. Ahí está la mesita, mal llamada mesita, quejándose de que ninguno de los acuerdos se cumplió, no liberaron a los presos políticos a las señales que había que dar, ni avanzaron en eso. Entonces es un país donde el yo no fui. ¿Y cómo se hizo presidente Chávez? Cuando el 4 de febrero se paró y dijo, yo asumo la responsabilidad. Fíjate la cosa. Entonces, asuma su responsabilidad aquí y dígame, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Lo primero, Kiko, es que nosotros a partir del 5 de enero dijimos que la rebelión de las regiones tenía mucho Luis que Valo hacer. Frías dice que le copiaste la cosa. Bueno, no importa a quién se le haya copiado, porque en política no hay exclusividad de ideas. En política es quien las ponga en funcionamiento con fuerza y las haga una realidad. García Márquez decía que las ideas no son de nadie, sino del que las usa. Así es. Entonces, en ese camino, la visión política que nosotros y el nuevo planteamiento político que le hicimos al país, precisamente en ese momento, en un momento de polarización extrema, nosotros decidimos dar un paso para salir de ese camino, de estas dos cúpulas que se creen dueñas de la verdad, que 21 años, fracaso tras fracaso, confrontación, muertos, exiliados, heridos, mentiras permanentes, porque se convierten en mentirosos compulsivos. Si tú dices que te reuniste, dilo, te reuniste. Si quieres buscar una vía distinta a la que obviamente mucha gente aspira, bueno, convence a la gente con la fuerza de tus argumentos y tus acciones. Pero lo que no puedes desconocer y subestimar es la inteligencia de un pueblo que te ve actuando y después entonces tú dices, yo no fui el que hice eso. Es un acto irresponsable. Y el país necesita seriedad y altura política, que no la hay ni de un lado ni del otro. Entonces, cuando nosotros insurgimos como un nuevo planteamiento político, precisamente porque en cada región del país tenemos que ir como diputados electos a darle la cara a la gente y la gente te pregunta qué va a pasar, Luis Parra, qué vamos a hacer, diputado Brito, qué vamos a hacer, Corrado Pérez. Desde Primero Justicia lo dijimos y lo mantenemos. Primero Justicia dejó de ser un partido que tenía vocación de poder por entrar en la locura extrema, en la alcahuetería política. Porque pareciera, ¿Cómo es eso? Claro, porque pareciera que después que los dirigentes que estaban en el país haciendo política
cruzaron la frontera, entonces se convirtieron en los más extremistas. Entonces, esa ambigüedad política nosotros no la representamos, ni mucho menos la vamos a avalar. Pero a lo interno hicimos muchos debates, reflexiones. Es que está mal el G4, es que la hipocresía, es que hoy se sientan, se paran. Bueno, el extremo que sacrificaron un gobernador, porque a lo interno lo iban a fusilar si se juramentaba en la constituyente. ¿Y qué pasó después? Bueno, se volvieron a reunir precisamente con ese grupo que decían que no se sentaban más nunca, que eran impresentables, que eran inmorales, que eran traidores, y ahí están hasta el extremo último que le dieron hasta el reconocimiento a los gobernadores que asumieron ese reto. Los gobernadores lo han hecho muy bien. Bueno, está bien, pero... Yo me imagino que Guanipa tiene pesadillas. Bien o mal, pero eso fue un error político y no pueden seguir traicionando la confianza que el pueblo les da y los dirigentes le dan a esos líderes políticos para que puedan tener una conducción clara y darle una solución al tema político. Entonces, ¿tú leíste el documento de Primera Justicia? Por supuesto. ¿Qué te parece? Mira, te voy a decir algo. Tarde piaste, pajarito, porque nosotros lo hemos dicho a lo interno muchas veces. Y nosotros representamos precisamente en Primera Justicia a la militancia y a su gente. No a la cúpula que se acomoda de acuerdo a cómo vamos viendo, vamos yendo. No. Nosotros decidimos insurgir en Primera Justicia. Bueno, llegaron a tal extremo que hicieron que el partido quedara proscrito por la vía electoral. Entonces, ¿de qué partido estás hablando de que te van a quitar o te van a poner? Tú no tienes partido porque sencillamente traicionaste a la base cuando le dijiste que no podías ir a una elección de concejal. Ahora, de gobernador. JJ Rendón dice que Primera Justicia es un partido peor de lo que tú estás señalando porque te tiene a ti y a Conrado y al otro. Es que nosotros, ante estos impresentables que no representan a nadie, que tú le dices, mira, ¿qué estado representas tú el liderazgo para que puedas tener la conducción política del país o de algún partido? Tienes que tener un espacio de lucha para convertirlo luego en un espacio de poder. En Primera Justicia las bases están claras de que el camino y la vía es electoral. No se puede pretender sostener a un gobierno o derrocar a un gobierno a costa del sufrimiento de la gente, porque entonces la visión política que tú le estás vendiendo al país es una gran hipocresía. Esa cúpula que representa Juan Guaidó y el G4 es una cúpula hipócrita, es una pelea a cuchillo que hay permanentemente. Y cuando entonces llega el campanazo de las redes, es donde tratan de, obviamente, cada quien salvar su responsabilidad. El extremo de alcahuetear una posición política, mire, aquí yo puedo tener marcadas diferencias como la tengo, desde nuestra condición de oposición con Nicolás Maduro, que está al frente del Poder Ejecutivo. Y eso a mí no me limita que yo me pueda sentar en un debate político de altura a plantear cuál es nuestra posición política. ¿Por qué? Porque me van a tildar de traidores. No puedes tú, en esa camisa de fuerza, dirigir la conducción política de un país, porque lamentablemente vas a estar condenado al fracaso. Mira que cuando Leo lo pongo así que hay que ir para el corte. Vamos para el corte y ya regresamos con Luis Parra. Seguimos con Luis Parra. Luis, tú estás en el Consejo Federal, que es de alguna manera una de las instancias que podría servir para producir un efecto de unidad nacional, si la amplían, sobre todo, si convocan otros factores, los grupos empresariales, la iglesia, las universidades. Sin embargo, el gobierno cree que él solo puede con la pandemia. Ahora, ¿es posible? Por los controles y los éxitos que ha tenido el gobierno, que sea así, aunque hay una discusión muy fuerte sobre el tema de la extensión hasta el 13 de junio. La gente está diciendo, nos vamos a morir de hambre. ¿Cuál es tu opinión? Vamos a meternos primero por ahí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tiene sentido expandir la cuarentena con esos números tan chiquitos que tenemos sobre el coronavirus? Que es verdad, es un peligro el coronavirus, pero no había que buscar otras salidas, poco a poco. Primero los estados que tienen menos registros de infectados, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo primero es que tú tienes que, en este momento de pandemia, en este momento de esta situación que prácticamente al mundo entero lo ha puesto patas para arriba, tú tienes que sincerar tu postura. No puede ser de un cálculo político chiquito, electoral, si me conviene apoyar o no apoyar. Nosotros creemos que las medidas que se adoptaron y estamos convencidos de que fueron acertadas, pero que eso tiene que ir acompañado de un plan de atención social a nuestra gente, a los sectores productivos de la vida nacional, a que la gente pueda normalizar, porque el venezolano vive del día a día
Y ese venezolano, ¿cómo lo puedes tener tú confinado en una cuarentena cuando vive del día a día y no produce, no tiene cómo comer, el sustento de su familia, que lamentablemente tienen una crisis porque el poder adquisitivo del poco que trabaja o mucho en su hogar no le alcanza para mantener un mes o 2 meses confinado? Entonces, por una parte, tú acertas medidas, pero por otra tienes que complementarla porque nuestra situación de crisis país no es nada más el tema del coronavirus, el COVID-19. Esto va mucho más allá de eso. ¿Qué planteamos nosotros en esa instancia constitucional, que es el Consejo de Estado? Precisamente como representantes del Poder Legislativo, bueno, estuvimos allí y le dijimos, epa, aquí hay que aprovechar esta coyuntura para atender el COVID, pero también para que busquemos un acuerdo humanitario, si queremos llevar soluciones concretas a la gente. En ese acuerdo humanitario están a atender, por ejemplo, el tema del combustible, sectores priorizados, está a atender la masa laboral del país, está a atender los sectores más vulnerables que tenemos en el país, pero hacerle el llamado a todos los sectores a que nos demos una tregua por la vida y todos enrumbemos en una misma causa todos esos recursos que tiene Venezuela dentro y fuera para hacer un gran comité plural, contralor, que pueda permitir manejar esos recursos y atender precisamente eso. Pero el gobierno no cogió por ahí. Bueno, el gobierno si lo hace o no lo hace, esa es responsabilidad del gobierno, pero en tu responsabilidad está señalar y llevar planteamientos concretos. Al otro sector político que maneja Citgo, Monómero, que está promoviendo las sanciones como si creen que es que a Nicolás Maduro le va a hacer falta gasolina o le va a disminuir su capacidad política operativa con las sanciones. Precisamente dejaron de atacar a esos sectores para quien iban dirigidas las sanciones y ahora afectan es al pueblo. Porque cuando no hay gasolina y tú manejas Citgo y tenemos una cantidad de millones, Francisco Rodríguez, por cierto, el economista, que lo he visto Sí, le ha pedido que manden un barco. Bueno, ponte al frente de una política y diga, tú no puedes jugar a la destrucción, al sufrimiento de un pueblo para derrocar un gobierno porque es tu visión política. Y la gente, lo humano, ¿dónde queda? Entonces están llenos de miseria humana, no representan lo que la gente quiere, que es soluciones concretas. Entonces nosotros decimos en este momento que hay que promover un gran acuerdo humanitario donde todos los actores del país atendamos y en el esa COVID. línea, ¿por qué tú no llamas como presidente de la Asamblea, de una parte, llamas a la otra? Lo estamos llamando permanentemente. Vamos a hablar. Permanentemente lo estás llamando, pero ¿cómo hablas tú con alguien que no quiere hablar contigo? Porque sencillamente se sienten tan fracasados y decepcionados en la ruta que la gota que derramó el vaso precisamente fue la operación Gedeón. Entonces aquí no puede haber ambigüedad, democracia ante todo, paz ante todo, porque yo no voy a cambiar una locura de la que estamos viviendo para entrar en otra peor que no sabemos dónde vamos a parar. Fíjate, entonces, todo hace pensar. Lo que pasa es que la política no es lineal. Fíjate, el señor Trump estaba reelegido, había pasado el impeachment, estaba listo, iba para la reelección y apareció la cuarentena y es metió la pata. dinámica y cambiante la política. Sí, ok. Entonces, fíjate, Maduro dice, después que pase la cuarentena, vamos a elecciones y vamos a nombrar el nuevo CNE. Yo le pregunté a Ángel Medina, mira, ¿viste lo que dijo Maduro? Y es posible que las elecciones sean octubre, noviembre. Pareciera que van a ser antes de las elecciones norteamericanas y eso tiene sentido. Entonces me dice, no hay tiempo. Digo, pero ¿y por qué no se reúnen ahorita y hacen algo? Hay Zoom, estas aplicaciones que puedes 4, 5, 10, 20 hablando y haciéndose de acuerdo, pero parece que no hay tiempo. Si vamos a elecciones, hay un grupo que cree en las salidas de fuerza, que cree que hay que agarrar, invadir, lo que sea, que no va a ir a elecciones. Y luego los que van tendrían que ir en plancha única, ponerse de acuerdo, etcétera, porque de lo contrario la posibilidad de perder es muy grande. Ya la posibilidad, con la abstención la posibilidad de perder es grande, pero si no se rescata el criterio de unidad, también. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes van a constituir un partido? ¿Se van a reunir con la mesita? ¿Van a hablar con esto? ¿Qué van a proponer sobre eso? Nosotros insurgimos porque estamos convencidos que aquí hay que presentarle un nuevo planteamiento político al país. De una visión de la Venezuela unida que nosotros soñamos y queremos, de la Venezuela productiva, donde integre todos los sectores. No aquellos que se hacen llamar oposición y se creen dueños de la oposición. La oposición somos todos los que adversamos
a este régimen y que lamentablemente no estamos ni queremos seguir viviendo en esta crisis en Venezuela. Todos aquellos sectores, tengas mucho, tengas poquito, representan una opción de cambio. Y esa opción de cambio lo que hay es que fortalecerla, trabajarla, pero con mucha responsabilidad y claridad, pero sobre todo con la coherencia que la gente espera con la que actuemos. Tú no puedes hoy, porque me toca a mí salir a pedir votos, pero cuando venga otra elección, no, ya la elección es mala porque no me conviene. Es una lucha muy grande que tenemos que dar para generar garantías, como lo dice la Constitución. Y por eso yo dije al comienzo de este programa, Kiko, que para salvar a Venezuela tenemos que volver a la Constitución. Es responsabilidad de quién, del Poder Legislativo, conformar el nuevo Consejo Nacional Electoral, como lo establece el procedimiento ordinario. Pero la Constitución te dice, sí y solo sí cumples con este requisito. Si tú no cumples, entonces hay otro mecanismo para la designación. Queremos que ese nuevo poder electoral tenga garantía. Los rectores no ganan elecciones. Nosotros hasta le damos el discurso al gobierno. Si nos ponen a Tibisay y Lucena, no vamos para elecciones. Entonces el gobierno te deja a Tibisay y Lucena. Entonces pareciera como es tan predecible las actuaciones que tienen en la conducción política que los llevan a cometer errores permanentes. Si usted hace lo mismo durante 21 años, va a tener los mismos resultados. Lamentablemente, que es lo que hasta ahora hemos tenido: fracasos, desaciertos, errores y derrotas. Ok, vamos al corte y ya regresamos. Seguimos en su programa Kikosis con Luis Parra. Fíjate, hay indicadores que señalan que, si bien es cierto, el centro es absoluta mayoría hoy en el país, sobre todo después de la operación Gedeón, el centro no tiene cara, no tiene rostro, es una opinión, es un debate, pero no lo representa nadie. La gente dice, está esperando el surgimiento de factores distintos, pero no los ve a ustedes, no ve a la mesita, no los ve como los representantes de eso, porque no lo siente. Algo ocurre allí que debe ser revisado. ¿Por qué tú, que hablas de insurgencia, de que estás en contra de la polarización, no eres percibido como un factor de cambio, pese a que ese es tu discurso? Kiko, pero es muy sencillo interpretarlo. 21 años de confrontación política, de polarización política, en 3 meses tú no vas a lograr cambiar un resultado en la opinión de la gente. Verte, visualizarte como una opción real. Tiene que construirse en la fuerza y en la medida que tú vayas aglutinando esos sectores y vayas enfocando tu planteamiento con mucha seriedad. Entonces es imposible que tú ganes una encuesta en una polarización donde apenas estás comenzando a insurgir. Y eso no me ha pasado ahorita, eso ha pasado durante mucho tiempo en la carrera política que he tenido ¿Nunca en te el han dado desarrollo. ganador las encuestas? Nunca, Kiko, te lo estoy diciendo. Inclusive, hasta en mi partido pensaron que cuando se dio el proceso de primaria, en aquel momento, bueno, habían dirigentes ahí que daban pena ajena decir que, bueno, las encuestas decían que nos iban a ganar por 50, 70 puntos. ¿Y cuál fue el éxito que hemos tenido? En la organización, Kiko, en la medida que tú vayas abajo, donde se mueven los líderes, donde se mueve la gente que busca votos, donde la gente que espera el resultado del accionar político sea con seriedad y con una visión clara, en esa medida tú te vas a constituir en una fuerza para que obviamente puedas presentársela al país con la visión que quieres. Ajá, en este país yo no fui. ¿Y tú no crees que hay algo en el discurso que le hace falta, que hay unas debilidades? Que si no ocurre la identificación, pese al vacío que hay con el liderazgo que ustedes representan, deberá ser por algo. Porque sencillamente, Kiko, si tú no tienes como alternativa política la claridad para decirle a la gente es por este camino y convencerla de que tu posición es firme, que no es dubitativa de acuerdo a cómo se vaya presentando el escenario, entonces la gente no te va a percibir como lo que verdaderamente quiere, una verdadera esperanza, realidad política que pueda lograr a materializarla. Entonces, ¿qué pedimos nosotros en estos momentos? Que todos los actores políticos que quieran cambio en este país, bueno, nos unamos en una dirección. Pero has montado reuniones, has hablado, has conversado, has convocado mira, a eso. nosotros estamos trabajando desde la rebelión de las regiones, porque precisamente son todos los rincones del país donde estamos mapeando esos liderazgos, diciéndole que tenemos una oportunidad, pero que aquí no va a llegar como un escenario mágico. Eso tienes que construirlo. Lo segundo, tampoco es una batalla final donde lo estamos invitando. Es que si no ganamos el proceso electoral, entonces
aquí no hay nada que hacer, pues una batalla final. La política es la construcción permanente de esfuerzo que tú lo vayas alineando en torno a un objetivo y en torno a la vocación de poder. Nosotros creemos y estamos convencidos, Kiko, desde la Rebelión de las Regiones, Los americanos. que nos vamos a convertir en una alternativa de poder. Ok, los americanos. Fíjate, ponerse a pelear contra los americanos, el antiimperialismo, eso en Latinoamérica es un error. A Maduro se le olvida que Chávez en el Ateneo, cuando ganó las elecciones, dijo, nosotros no vamos a pelear con los Estados Unidos, vamos a ser aliados. Después cambiaron y se tiraron para Cuba, para ese ejemplo, y ahí está el país como está. Producto de que Chávez prometió una cosa y terminó siendo otra. Ajá, pero los americanos son un factor clave, la geopolítica es un factor clave. 72% de la gente dice que no está de acuerdo con chinos, rusos, americanos, que quiere que solventemos el problema. Pero los americanos han venido diciendo, está el Twitter de Roger Noriega, que la alianza de los Estados Unidos con este factor de la oposición, con el G2, debe ser revisada porque es poco seria. Esa gente se equivoca. Ha puesto la seguridad y la política de los Estados Unidos en entredicho porque han metido mucho la pata. Y se refirió al caso GDO y a la operación del puente de Altamira del 30 de abril. ¿Cómo ves tú la relación con los americanos? ¿Hay que pelear con ellos? ¿Hay que hacerles otras ofertas? ¿Cómo se juega la geopolítica para que la geopolítica acompañe soluciones al tema venezolano que no sean la amenaza creíble y la invasión? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que decirle a todos los gobiernos del mundo es que aquí no se puede seguir engañando a la gente y obviamente tratando de imponerle una política. Nosotros no aceptamos ni injerencias cubanas, ni imperios rusos, ni chinos, ni norteamericanos. La política de los venezolanos la definimos nosotros. Es distinto a lo que hoy se ve, que a ese sector político le tutelan, son dependientes de las decisiones de algún grupo de países que obviamente están tratando de vender el apoyo. ¿Qué le pedimos nosotros a las democracias del mundo? Que nos ayuden a ganar condiciones electorales para retomar el camino electoral, donde con observación internacional, con garantías de esos actores y organismos, podamos tener procesos electorales que nos permitan a nosotros tomar decisiones para que obviamente logremos por la vía electoral el cambio que todos aspiramos y anhelamos. Pero mientras que tu política esté supeditada a lo que digan otros países, jamás vas a tener éxito en tu país. Lo segundo, a esos gobiernos, especialmente el gobierno de los Estados Unidos, a que de verdad le den un parado a esto, quítenle el financiamiento que le tienen para que tú veas cómo automáticamente se desmorona lo poquito o lo mucho que le queda. No sigan financiando inventos, locuras, porque eso se ha traducido durante tanto tiempo en fracasos que hoy obviamente no tienen nada que presentar. Los americanos van a ver este video Ajá. y van a ver cómo respondes tú a esta pregunta. ¿Es el gobierno de Venezuela narcotraficante? Acuérdate que ellos lo calificaron así y pusieron el Se Busca con recompensa. Yo lo digo y lo voy a mantener. Si usted dice que el gobierno de Norteamérica, el gobierno venezolano es narcotraficante, presente las pruebas. Tráigalas al Parlamento, denos elementos a nosotros que podamos nosotros como Parlamento serio llevar investigaciones sensatas. Lo que vamos a hacer hoy en día con la operación Gedeón. Nosotros no estamos diciendo que Guaidó es culpable y tienen que fusilarlo y crucificarlo. No, estamos diciendo que si ese señor, el diputado de La Guaira, Juan Guaidó, junto al diputado Sergio Vergara, se le demuestra con seriedad y responsabilidad la participación en esos hechos, como Parlamento vamos a declarar las responsabilidades políticas. Nosotros aquí no vamos a acompañar locura ni vamos a tener solidaridad automática. Distinto a lo que trataron de hacer ellos con nosotros, es a señalarnos, ponernos en el paredón sin ninguna prueba. Aquí cualquier parlamento del mundo serio, tiene que actuar bajo las competencias que le establece la propia Constitución. Tú debes, como cualquier parlamento, iniciar una investigación. Eso no significa que tú te conviertas en juez y parte, que es lo que han tratado unos y otros por intereses particulares de llevar adelante. Entonces, no se le puede permitir tampoco a Nicolás Maduro ni al Ejecutivo Nacional que aproveche esa operación para seguir haciendo lo que están haciendo en contra de los diputados. Perseguirnos, amedrentarnos, chantajearnos, silenciar las voces de las disidencias de los líderes en los barrios, porque el terror que le tienen a que un líder se mueva y trabaje en función de los intereses del cambio parece que es inevitable. Pero así no se puede hacer política. Por eso nosotros decimos, Kiko, y yo lo voy a hacer muy reiterativo, si tú no vuelves al camino de la política como un actor que realmente quiere el bienestar y la paz para el país, jamás vas entonces a lograr por lo menos tener una vía clara para decirle a la gente, mire, por aquí
es donde nosotros queremos construir el cambio. Y Mira, nosotros le hemos dicho, vamos el al camino corte. electoral es la vía para nosotros lograr el cambio. Vamos al corte. 746 protestas en el mes de abril, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. 746. En Oriente, en Sucre, hubo protestas muy fuertes. En Margarita saquearon un hotel. El hotel que sacaron en Margarita metieron 70 presos. Casi todas esas expresiones de protesta por la situación país, por el hambre, porque la gente no tiene con qué comer, fueron reprimidas bajo el esquema de la pandemia del coronavirus, por violar lo que se estableció allí. Sin embargo, el país está nerviosísimo, la gente no sabe qué hacer. Hoy, viniendo para acá a hablar contigo, toda Sabana Grande llena, no la había visto en estos días así, no como un día normal, pero hay bastante gente en la calle. Hay una preocupación latente en el país porque estamos cansados de toda esta conflictividad, pero no se oyen soluciones sobre el tema. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Cuando regresemos del corte. Seguimos con Luis Parra. Te planteaba la gente. Dice la ONU que Venezuela está entre los 10 países con más riesgo de producir hambruna. 9,5 millones, cada rato recito la cifra, pueden caer en pobreza. Y no puede ser que el liderazgo político frente a eso siga peleándose como si nada. Luego, la gente está saliendo a la calle, aun cuando el Ejecutivo expandió la cuarentena, la gente está saliendo. Entonces, si el comportamiento es reprimir al que sale a buscar comida, bueno, el país se va a volver una situación muy ingobernable. Una anarquía total. Ahora, el gobierno, hasta ahora, ok, vamos a reestructurar PDVSA, pero resulta que el petróleo no vale nada. ¿No? El ingreso histórico de Venezuela que viene por el petróleo ya no está. Los empresarios pudieran servir para reactivar la economía. Bueno, se metieron en Coposa, se metieron en Polar y siguen en las mismas políticas. Dicen que ahora vamos al esquema chino, pero resulta que China, su realidad y su historia es muy distinta a la nuestra. Este es un país de libertad. No se ve que Maduro tenga posibilidades de resolver el tema que está planteado después de la pandemia. Y pareciera que no oye, sigue sin oír, que cree que el tema es vencer a la oposición que lo quiere sacar del poder, pero que hay un país, hay una gente que está pelando, que está asustada. La encuesta ARS, dice la encuesta de ARS Publicidad, que la gente antes de la pandemia está pendiente de la comida. Y el tema de la comida, ¿cómo no? Maduro en estos días dijo, oye, estoy preocupado por la cosa alimentaria porque no estamos produciendo lo que es. Bueno, porque al final de cuentas estás pagando ahora los errores de unas políticas equivocadas, de la estatización, y no se ve en el gobierno ningún signo de rectificación. Bueno, precisamente, Kiko, ahí es donde tenemos que nosotros visualizar con un planteamiento muy responsable qué tenemos que hacer. La negación del adversario es lo que nos ha llevado a cometer a nosotros muchos errores. Ahí está una base de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro con hambre, con servicios públicos deficientes, con todo el sistema de salud vuelto un desastre, pero está ahí. Está ahí. Negar eso es prácticamente vivir en otro país. Está la base de apoyo nuestro, que por cierto se desmoraliza muy rápido y hay que trabajar para remoralizar, porque pareciera que cuando no logramos en una fecha algo, ya no se van a quedar para siempre. Le están comprando la estrategia precisamente a Nicolás Maduro. Entonces, la vía que nosotros creemos y estamos convencidos que hay que profundizar, Kiko, es decirle a nuestro pueblo, en cada rincón del país, no te acostumbres a lo malo, no te acostumbres a lo malo. ¿Cómo pedirle a una gente extendiendo la pandemia, el confinamiento, que se quede en su casa, Kiko, y que no ni siquiera haga lo más mínimo, que es quejarse cuando no tiene comida, cuando no tiene cómo llevar transporte ni movilizarse, que se quede confinado allí? O sea, si no te mata el coronavirus, entonces te va a matar el hambre. Y lo estamos alertando. Pero tú no puedes jugar en la política esperando que eso colapse para que entonces la gente voltee donde estás tú como una opción real de cambio. Eso no puede ser tampoco así. Nosotros lo que estamos proponiéndole hoy a los venezolanos es que nos organicemos en todos los sectores del país y empecemos a trabajar por una vía, que es la que tenemos en estos momentos, de resistencia a esta locura,
para que logremos el cambio político que comience a dar paso. ¿Cuál es el paso? Ganarnos un proceso electoral que realmente repercute en la vida nacional del país. Si de verdad queremos que esto cambie, bueno, empecemos a trabajar para que a través de la vía electoral, porque Maduro pareciera cada vez tener las intenciones claras de tener una hegemonía política y permanecer en el país hasta lo que le dé la gana. Y no es así, hay que decírselo a ese sector político que creen que pueden durar toda la vida, que nosotros no vamos a permitir eso, porque la democracia precisamente es eso. Hoy tú planteas un hecho político con un proyecto y nosotros estamos en nuestro deber y en obligación si lo aceptamos o no, si trabajamos para el cambio o no. Okay. Los sectores productivos como... Mira, apenas te designaron, fuiste a reunirte a la iglesia, pero no se pudo. Más bien el cuento es que no quisieron. Sin embargo, la iglesia es fundamental para establecer como camino la paz. Es claro, Venezuela no tiene otro destino que eso, pero la iglesia es fundamental, como los sectores empresariales, como las universidades. Porque como el gobierno no oye, el país tiene que hablar, no se puede quedar callado, Así no se es. puede quedar con la tapabocas pegado, tienen que hablar. Debe construirse un movimiento que empiece a señalar opciones frente al tema de la post-cuarentena, o sea, de lo que viene, porque es muy feo lo que se pinta. Hay que hacer una cantidad de esfuerzos para que exista un debate en el país. Está planteado en la agenda de ustedes, de la Asamblea Nacional que tú presides, hacer esas reuniones, hacer esos debates, conseguir planteamientos distintos a los que hace la confrontación. Kiko, ese es el gran reto que tenemos. Pero te has reunido con alguien, No, estamos en la construcción. Fíjate, nosotros fuimos en ese episodio que se dio del tema de la iglesia, así como me dicen que hay medios de comunicación que han luchado durante 20 años para vencer la censura, bueno, nosotros decimos, no hagan lo mismo con quienes obviamente representamos una alternativa distinta, porque precisamente contra esas acciones son las que nosotros nos estamos rebelando y nos hemos rebelado durante tanto tiempo. La iglesia juega un papel fundamental. La iglesia, más allá de los matices que tengan, si apoyan o no apoyan una vía o la otra, juega un papel fundamental, sobre todo en este país, donde puede servir de un encuentro, de un gran pivote para que todos los sectores, bueno, podamos alinearnos en la convivencia mínima ciudadana, que es preservar la vida de los venezolanos. Eso es lo primero. Más allá de la mecánica política que nos pueda diluir, si estoy de acuerdo contigo o no. Lo segundo es cómo le damos respuesta al tema de los servicios públicos, al tema del hambre, al tema del combustible, ante que esto colapse y obviamente comience en una parte y no sabemos dónde pueda terminar. Porque ahí, en esa espiral de violencia, de anarquía, también podemos nosotros caer. Lo tercero, Kiko, que esos sectores, en vez de apostar a trincherarse en un esquema que obviamente les guste o no les guste, los que apoyan al gobierno y los que no apoyan al gobierno, porque aquí hay parte de la iglesia que apoya al gobierno y hay otra parte que apoya a los sectores de oposición. Entonces, no seguir construyendo ese camino de polarización que a nosotros prácticamente es el peor mal que podemos estar enfrentando. Entonces, nos corresponde a nosotros, los que creemos en una vía distinta, decirle con mucha sensatez, nosotros queremos soluciones. La gente cuando tú vas a un barrio te dice, Luis Parra, ¿hasta cuándo voy a seguir yo peleando que si este es bueno, este es malo? ¿Tú vas a barrio? ¿Cómo? Bastante, Kiko, siempre. Y entregas tapabocas. Mira, además del tapaboca, es que los dirigentes políticos, si tú empiezas a revisar ahorita, desaparecieron de los barrios. Desaparecieron de los barrios. No le dan la cara a la gente en los barrios. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a preguntar, ¿qué va a pasar? Y ante eso no tienes respuesta, entonces la medida es esconderte. Y lo segundo, que en estos momentos hay que ser solidario. Hay gente que la está pasando muy mal, todos estamos mal, pero hay gente que no tiene ni siquiera para comer en el día algo, pasa 2 días, donde solamente a veces tú lo ves comiendo agua con auyama sancochada, ni sal le echan para aguantar el día. Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Kiko. Y bueno, seguimos trabajando. Ahí está nuestra propuesta. El acuerdo humanitario, donde todos estos temas los encapsulemos en una sola propuesta para generar soluciones. Nos vamos por el día de hoy, pero mañana volveremos con la ilusión. Me recordé Radio Rochela. Por cierto que está en las redes. Episodio de Radio Rochela volvió a abrir y era la Operación Gedeón. Gracias por estar con nosotros.